Y nosotros cómo correspondemos a ese amor y a ese sacrificio en la cruz. Voy a pedir que abran un poco la puerta porque es verdad que hace calor. Así nos podemos pescar. Y vamos a empezar con una oración para que toda distracción se vaya afuera y que nos centremos en el mensaje, que Dios siga con el control de esto y nuestras mentes no se vayan divagando para la comida, el pollo en el horno, sino que nos centremos por lo menos un momento, un tiempito en aquí para valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tanto amor demostrado, Señor. Oh, Señor, tu sacrificio en la cruz, ¿cómo es posible de admirar, Señor, que tú, siendo el creador de todas las galaxias, el cosmos, siendo fuego consumidor, Señor, siendo alto y sublime, siendo creador de absolutamente todo y que estás por encima de todo, principado y potestad, tú nos creaste, Señor, y creación tuya somos. Viniste, Señor, interviniste en la humanidad, Señor, humillándote hasta la muerte y muerte de cruz. Naciste siendo creador de todo, Padre, y aprendiste, Jesús, a caminar, aprendiste a hablar, dependiste de personas que tú mismo creaste, los tomaste por padres, Señor, a caminar, que hacías pipí, popó, Señor, y aprendiste todo, siendo tú el creador absoluto de todo, Señor. Qué ejemplo de humildad y de humillación. Toma el control de este tiempo, Señor. Quita toda distracción. Abre nuestros ojos, nuestra mente, para que todos aprendamos de ti. Aprendamos de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el texto que vamos a leer, mis amados hermanos, está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25. Y vamos a ir leyendo. Primero voy a leer yo un texto y el versículo siguiente lo vais a leer vosotros, pero fuerte, alto y claro, hermano, porque es la palabra viva de Dios. Amén. Y vamos a ponernos de pie para honrar a su palabra. Pongámonos de pie. Y dice así, versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21 ustedes. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía... perdón. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando maldecía no amenazaba, sino aumentaba la causa. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Porque vosotros erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y mismo de nuestras almas. Os podéis sentar, mis amados hermanos. Qué hermoso texto bíblico, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra de Dios. Nuestra vida cristiana, hermano mío, en este tiempo y como ha sido siempre, y como se están avecinando la situación, porque todos vemos lo que está pasando alrededor del mundo y todos vemos las cosas que están pasando. Pero nuestra vida cristiana verdadera es que tenemos que padecer, hermano. Hay un evangelio falso que no tiene nada que ver, que dice que si padeces no es correcto, si sufres no es correcto, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vamos a padecer, que Él nos dejó el ejemplo de padecimiento. Y según el versículo 20, podemos ver que hay dos maneras de sufrir y de padecer. Primero, como dice el verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Aun cuando muchas veces nosotros pecamos, tenemos una consecuencia. Evidentemente Dios sí que perdona nuestro pecado porque es grande en misericordia. Pero la consecuencia viene del pecado, hermano mío. Porque es un sacrificio, un amor invaluable.
pero la consecuencia del pecado viene. Y es mejor que lo aprendamos si hemos pecado y no decir muchas veces, es que muchas veces pasa, y no digo que no, que a veces dices que estoy en una batalla, el enemigo me está sacudiendo, pero ¿no será que es una consecuencia de tu pecado lo que está pasando? Y nosotros tenemos que tener la madurez suficiente, el crecimiento suficiente para saber discernir si es consecuencia de un pecado o realmente es el enemigo que nos está sacudiendo. Ser como David, mi hermano mío. Ser como David cuando le pasó cuando hizo el censo en el pueblo. ¿Alguien se acuerda de ese texto? De Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel 24, del versículo 10 al 14. David no tenía que hacer un censo, pero él quería demostrar algo, como un poquito de orgullo y de soberbia, se le subió al corazón. ¿Y qué hizo? Un censo para ver la cantidad de gente que tenía. Y dice versículo 10 de 2 de Samuel 24. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Se arrepintió David. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová. Perdonó su pecado, pero aquí vino la consecuencia. 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persiguen? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Responsabilidad. El Señor le dijo: espera, tú has pecado, yo te perdono. Pero hay 3 maneras en las cuales tienes que ser disciplinado por el pecado. Porque el pecado Dios no puede, es justo. Es justo. Es grande en misericordia, es grande en amor, pero es un Dios justo. Él aborrece el pecado. Sí que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y por pecado tiene que haber justicia. Tiene que haber una disciplina, tiene que haber una reprimenda. Ya a David le pasó, pero David fue inteligente. David dijo: esto no, dice, no, mejor caer en manos de la misericordia de Dios. Y nosotros cuando a veces pecamos, digo: Señor, que seas tú el que me discipline, que no venga nadie más, ningún hombre, porque el hombre no tiene misericordia, mas tus manos son misericordiosas y me guardan. Entonces esa es la primera manera en la que padecemos por causa de nuestro pecado. La segunda manera, ¿cuál es? Por causa del Evangelio. Esta es la manera correcta en la que tenemos que padecer como hijos de Dios. Esta es la manera correcta que nos tenemos que preparar como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, ante la prueba que se avecina, hermano mío. Tenemos que estar preparados para padecer. Hay muchos hermanos nuestros en lugares difíciles donde la iglesia es perseguida, que hemos visto vídeos que nos ha compartido nuestra hermana Lenusa y muchos más vídeos donde la iglesia es perseguida y los cristianos son asesinados. Y ellos ya están padeciendo y pagando el precio. Y yo cuando los veo digo: madre mía, yo me quejo de cada cosa que no tiene sentido que no vea, de cada tontería. Pero la Biblia es clara. Dice que nosotros tenemos que soportar las pruebas. Tenemos que soportar por causa del Evangelio. Y la definición de la palabra soportar es permanecer, resistir, tener entereza. Esto es integridad. Perseverar, sostener, sufrir y sufrido. Tenemos que soportar, hermanos, la prueba. No intentar, porque evidentemente nosotros, cuando nos pasa, a mí me pasa, cuando hay algo que no está bien, lo primero que quiero hacer es salir corriendo. Pero no es así, mi hermano. La Biblia dice que Jesús nos dejó ejemplo para sufrir.
Tenemos que soportar la prueba, el rechazo, muchas veces la burla por ser cristianos hijos de Dios. Y esto se va a intensificar en este tiempo malo. La gente se nos va a burlar, la gente se nos va a reír y nos van a rechazar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar por el orgullo guiado y decir, no, es que no quiero que hablen mal de mí? ¿O vamos a pagar el precio que realmente tenemos que pagar? Ayúdanos, Padre amado. Y vamos a leer 2 textos para ver cómo que tenemos que padecer, pero tenemos al Espíritu Santo que nos consuela, hermano. Tenemos que creer lo que pone y está escrito en la palabra de Dios. Usemos la fe que nos ha sido dada gracias al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Conoce al Espíritu Santo de Dios. Ten una relación con Él. Es mucho más importante la amistad y la relación con Él que con cualquier otra persona. Dejemos ya de perder el tiempo con cosas banales, con cosas que no edifican, y centrémonos en Cristo, porque un día va a venir. Y déjame decirte que si no estás preparado, nos vamos a quedar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice así. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. ¿Cuál es lo que hay en común en este versículo? ¿Cuál es la palabra clave? Padecer. Vas a padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Yo prefiero padecer haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, dice. Verso 18. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Y el mejor de los textos que lo dijo el Señor Jesucristo, y en el cual nosotros tenemos que tener, hermano mío, tenemos que fijar la mente en estos textos bíblicos. Tenemos que fijar cuando yo estoy padeciendo, apoyarme en la palabra de Dios. Tengo que centrarme en la palabra de Dios, porque estos textos son los que te dan esperanza en el día de la prueba, en el día de la dificultad. Mateo, capítulo 5, versos 10 y 11. Palabras de Cristo, palabras mismas del Dios vivo, resucitado, que está entre nosotros. Dice así el verso 10. Mateo 5, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor Jesús, yo quiero padecer por ti, porque tú has dado la promesa de que de ellos, de mí es el reino suyo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un desastre. Un trozo de carne con ojos, pecadora, rebelde, constante. ¿Quién soy yo para que me sea dado el reino de Dios? Y esa es la promesa. Que si padecemos por causa del reino, por causa de la justicia, ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, verso 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dice que hacer? Gozaos y alegraos. ¡Wow! Esto es una locura. Porque el evangelio de la cruz es una locura. ¿Quién se alegra cuando padece por causa del evangelio? ¿Quién se goza? Ninguno. ¿Por qué? Porque la carne no quiere gozarse cuando estás en padecimiento. Pero esto no es carnal, esto es espiritual. Hablamos sabiduría sin misterio, mi hermano. Eso es lo que estamos hablando. Por eso dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Gozaos y alegraos, porque el galardón es grande no aquí en la tierra, sino en los cielos. Poner los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está aquí? ¿O está en las cosas que,
estoy preocupado por la crisis. Ay, Señor, ¿qué va a pasar el día de mañana? Y hacemos de nuestra vida como si fuéramos a vivir toda la vida en este mundo. Como si esta fuera nuestra tierra. Y no somos de esta tierra. Hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. Somos doblemente de Dios. ¿Lo sabíais eso? Somos doblemente de Dios. Primero, porque nos creó. Pero nosotros nos rebelamos y nos fuimos. Y segunda, porque nos compró con su sangre. Gracias, Padre. Así que soy doblemente de Cristo. Para todos los que creen, para todos los que ponen por obra su palabra. Por eso déjame decirte esto. Es mejor obedecer a la palabra de Dios y padecerlo. Padecerlo. Lo que estamos padeciendo es muy poco a comparación de lo que otros hermanos padecen en otras partes del mundo. Yo muchas veces pienso que me quejo de lleno, como dicen. Me quejo demasiado, pero por cosas que cuando me comparo, cuando leo la Biblia, cuando veo cómo sufrió, digo, Señor mío, perdóname por tanta queja. Perdóname porque aún en realidad tengo que alcanzar misericordia. Sí, Padre. Hemos sido llamados, mi hermano, a hacer lo bueno, siguiendo las huellas de Cristo, del padecimiento, sabiendo que tenemos que sufrir, pero que con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. En este tiempo final, hermano mío, tengo que preparar mi vida. Tienes que preparar tu vida para la venida de Cristo. Tener tus vasijas llenas de aceite, porque si no estás preparado, te vas a quedar. ¿Por qué creemos o pensamos que hay tanta apostasía? ¿Por qué piensas que la gente abandona tanto la fe? ¿Por qué? Porque no tienen una verdadera relación con Dios. Nunca la tuvieron. Por eso, a la primera de cambio ya, yo no quiero saber nada. Ya, esto es demasiado costoso. A mí no me interesa. Yo prefiero, pues va a ser costoso, hermano. Y no quiero meter miedo, no quiero meter esto, pero es que esto es lo que yo he sentido de parte de Dios. Tener que hablar y tener que decir. Porque esta es la verdad. Esto es lo que tenemos que estar preparados. Tengo que tener mi vasija llena de aceite. Y para tener mi vasija llena de aceite, eso requiere un compromiso y una responsabilidad de mi parte. Una vida de oración, una vida de clamor, una vida de ayuno, una vida de lectura de la palabra de Dios. Y no hay otra manera. No hay otra manera. Es que no tengo tiempo para nada. Eso también lo decía yo. Eso también lo decía yo. Pero si tú dices, Señor, mira, yo no tengo tiempo, dame todo el tiempo, Dios es fiel y te da el tiempo para dedicárselo a Él. Déjate de gastar el tiempo en los afanes de la vida. Es verdad que tenemos que trabajar, es verdad que tenemos que ser responsables, es verdad que tenemos que tener responsabilidades, pero por encima de todo eso, si no tengo una vida de oración, ¿cómo muchas veces nos atrevemos a salir de nuestras casas sin haber orado previamente? Moisés dijo, si tu presencia no viene conmigo, no me muevas de aquí. Y nosotros nos movemos por todos lados sin su presencia. ¡Oh! Es fuerte, ¿no? Es llamativo. A mí el Señor cuando me mostró eso dije, ostras, Señor. Por eso yo tengo que decir, como decía Elías, vive Jehová mi Dios en cuya presencia estoy. Allí donde vaya, en mi trabajo, allí cuando vaya a comprar, allí donde me tenga que mover, allí cumpliendo mis responsabilidades. Vive Jehová mi Dios en cuya presencia estoy. Por eso también vamos a leer Mateo capítulo 16, versos 24 y 25. Mateo 16, versos 24, 25 y 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué hará? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Perderla o quedarte con ella? Porque tu vida no es tuya, te la ha dado Dios. Por lo tanto, vas a rendir cuenta de la vida que nos ha sido dada. ¿Qué vas a hacer? Es que esta vida es mía, yo vivo la vida de la manera que a mí se me da la gana. ¿En serio? Pues la vida vas a rendir cuenta a Dios. ¿Y qué va a pasar? Ay. Ay, Señor, que me tengo que poner poquito las pilas. Ay, Señor, que yo quiero padecer por ti.
y nos va a costar y vamos a sufrir. Pero hermanos míos, nosotros no corremos la misma suerte que el mundo. A veces también nos atrevemos muchas veces a compararnos con el vecino, con el amigo del mundo, con el compañero de allá, y escuchamos sus voces y esa gente no tiene esperanza, hermano. ¿No te has dado cuenta que nosotros sí tenemos esperanza que está aquí? Que es esto que está aquí escrito, que por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo nosotros tenemos esperanza. No creas las mentiras del diablo, no creas las voces del mundo, cree lo que dice la palabra de Dios. Deja leer las noticias, deja leer el blog de las noticias, a ver qué pasa. Empieza a leer las noticias verdaderas que están aquí en la palabra de Dios. Y todo se va a cumplir, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Verso 26 de Mateo 16 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? Dice. ¿Qué aprovechará si tú piensas que, wow, y al último momento, wow, se han ido todos y yo estoy aquí? ¿Qué pasará? Es tremendo, ¿no? Estamos hablando también teniendo en cuenta que ahora nos vamos a centrar en el sacrificio de Jesús para que lo veamos. Por eso dice, ¿qué recompensa tendrá el hombre si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Absolutamente nada, porque la recompensa no es nuestra. O sea, no la recompensa, el alma no es nuestra, el alma es de Dios. Por eso no podemos dar nada por el alma. No depende de nosotros, depende de Él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Por eso dice, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer carne en nosotros y vivirlo. Verso 8 de 2 de Timoteo capítulo 1 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Te avergüenza hablar de Cristo? ¿Te avergüenza hablar del Señor? ¿Te da? Porque aquí la Biblia dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay aflicciones por el Evangelio. Entonces ese Evangelio es la prosperidad, no es verdad. Tú paga, pacta con Dios, todo eso es mentira del diablo. Si dice que yo tengo que padecer por causa del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? No nos tenemos que dejar engañar por las mentiras que vemos ahí, ni por las mentiras que vemos muchas veces en las redes sociales. Porque lo que está escrito aquí es la verdad. Y el texto dice claro, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, evidentemente, porque nosotros no podemos hacer nada, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. ¿Qué ejemplo tengo que seguir yo? ¿Qué ejemplo tengo que mirar de toda la Biblia? Cristo Jesús es el mejor ejemplo en el que yo me pueda centrar. Sí que el Espíritu Santo de manera maravillosa puso varios ejemplos, que tenemos David, Abraham, Pablo, Mateo, Lucas, etcétera, etcétera, Job, Salmos, muchos personajes, pero el principal destacado de todos es Cristo Jesús. Jesús es nuestro ejemplo como alguien que soportó un castigo injusto. ¿No sabías eso? Cristo soportó un castigo injusto, no lo merecía. Y en sus sufrimientos se encomendaba al Padre. Y es así como hemos de ser nosotros, confiados en el precioso Espíritu Santo que nos ha sido dado. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿abundan en nosotros las aflicciones de Cristo? Pregunto, porque la Biblia dice esto. Y esto me hace medirme a mí. Esto me hace poner un parámetro, decirme, examinarme, como dice, oh Dios. Me examino yo mismo. Y dice, ¿abundan a mí las aflicciones de Cristo? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si hay padecimiento, está la promesa de la consolación. La Biblia dice que Dios es Dios de toda consolación. De toda consolación. No hay aflicción, prueba o dificultad que el Espíritu Santo no pueda consolar. Y recordemos que
Si Dios, cuando nosotros decimos, es que nadie me entiende, nadie comprende, nadie sabe mi dolor, la Biblia dice que Jesucristo fue semejante a todo en nosotros, pero sin pecado. ¿Qué mejor que Cristo te va a comprender? Nadie te puede comprender de aquí. Es verdad, porque lo dice la palabra de Dios. Puede ser que nadie, que yo no te comprenda, que los pastores no te comprendan, que el hermano no te comprenda. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte como hacer mucho? No, Cristo me tiene que comprender. Es a Cristo a quien tengo que ir antes de hablar con nadie. Es a Cristo a quien yo tengo que ir a rendir cuenta en oración y a presentarle mi causa como hacía Él. Amén. Por eso, Colosenses 1:24. Esto es con lo que nosotros tenemos que vivir y practicar, hermano mío. Les hablamos sabiduría, esta es la verdad, no hay más que esta verdad. Esto es palabra de Dios. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Por vosotros, no padecía ni por él. Y nosotros, estoy padeciendo porque algo me hace mi hermano y ya me enfado. Y lo digo por experiencia propia, porque yo me enfado. Y la Biblia dice que me gozo en lo que padezco por vosotros. Estaba en la cárcel Pablo por predicar el Evangelio, y estaba gozoso en la cárcel. Filipenses es la carta escrita del gozo y alegría, dice, escrita desde la cárcel y encadenado a un soldado romano. Y el Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, estando en una cárcel. Y nosotros nos pasa algo y andamos llorando de todas las maneras y de todos los colores. Por eso dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Padecía por la iglesia, sufría por la iglesia. Y nosotros padecemos por el hermano, me preocupo por cómo está, que qué hará, qué me toca, qué tengo que hacer, cómo puedo hacer. Lo mejor que puedes hacer es empezando, y lo mejor que puedo hacer es empezando por obedecer a la palabra de Dios. Amén. Obedecer sus mandatos. Obedecer como hacen estos hermanos que han decidido dar el paso del bautismo. Amén. Por agradar a Dios, no por agradarme a mí, ni por agradar a José Luis, ni por agradar a Nusa, por agradar a Dios. Amén. Soy obediente a Dios porque Él me salvó. Y Él me dice que me tengo que bautizar y me bautizo. Y me dejo de dar vueltas en el desierto. Porque si no, y yo cuando veo en Hechos capítulo 8 al eunuco, cuando se acerca a Felipe, le predica el Evangelio, y lo primero que dijo el eunuco que fue, no, espérate, porque quiero ver, a ver qué tal, qué cual. No, dijo, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Se enamoró de Cristo. ¿Tú estás enamorado de Cristo? Estoy enamorado de Cristo. Estoy padeciendo. Por eso, hermano mío, nosotros estamos siendo llamados a esto, al sufrimiento, a saber que tenemos que sufrir y padecer. Pero ¿qué pasa cuando sufrimos injustamente? Recuerda que Cristo sufrió injustamente. Y como cordero fue llevado al matadero, dice la Biblia, y no abrió su boca. Ay, Señor mío, mira la injusticia que me está haciendo. Ay, Señor mío, que descienda fuego del cielo y lo consuma. Señor, por favor, ayúdame, Padre, que descienda fuego consumidor y lo consuma. Déjame purificarlo con gasolina y cerilla. Déjame, Señor, hacerle una imposición de mano al cuello. Déjame ungirlo con aceite hirviendo. ¿Esa es la manera, en serio? Romanos capítulo 12, versos del 17 al 21. Romanos 12, versos del 17 al 21. Y aquí es esto en lo que yo tengo que meditar cuando sufro injustamente. Esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y dice así, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Wow. Nosotros lo primero que hacer, lo que sale de nuestra naturaleza, de mi naturaleza, es querer arrancarle la cabeza. Pero con amor, decimos nosotros, ¿no? Pero se lo queremos arrancar. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está de paz con todos los hombres. No, verso 19, mira, esa sed de venganza que viene en nosotros cuando nos hacen algo injusto, ¿no? O cuando simplemente me pisan el pie. Le tiro con algo. Dice,
si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice que hay que hacer? Si tuviere sed, pues haciendo esto, ¿qué? Verso 21. No lo escucho muy bien, ese ya no gusta, ¿verdad? Porque no lo escucho muy bien fuerte. No lo escucho muy animado. ¿Qué dice el 21? Vence con el bien el mal. Estoy resucitado, hermano mío. Muerto a la carne, pero resucitado gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Cristo. ¿Cómo venzo el mal? Haciendo el bien. Recuerden que vivimos tiempos malos, en el cual por causa de la maldad, ¿qué pasa? El amor de muchos, ¿qué? Se enfría. ¿Tu amor se está enfriando? ¿Mi amor se está enfriando? ¿O tengo pasión y siento ardor? Siento como un fuego dentro de mí, como cuando aquellos dos del camino de Maús se encontraron a Cristo y decía, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba Jesús? Arde el corazón cuando leo su palabra, cuando oro, cuando busco, arde mi corazón. Aviva el fuego del don del Espíritu Santo de Dios. Y ahora sí nos metemos Ahora sí nos metemos en el sacrificio de Cristo, porque de esto es el tema. De esto es el mensaje. De esto se trata, hermano mío. Del amor invaluable de Dios. No hay valor. Os visteis el vídeo, ¿no? Visteis el vídeo cómo su padre sacrificó a su hijo, no importando, y dentro del tren habían personas buenas, malas, solas, justa, injusta. Su niño pequeño, lo único que tenía que se ve, cayó y él no le importó bajar la palanca. Y solo uno tuvo fruto, que fue la chica que dejó y vino con una recompensa, con otro niño. Y valió la pena. Cristo mira de nosotros y dijo, sí, Señor, somos el fruto de la aflicción de su alma. Hermano mío, cuando meditamos y pensamos en el sufrimiento de Cristo desde el Getsemaní hasta el Gólgota, ¿meditamos alguna vez eso? ¿Meditamos en Getsemaní hasta el Gólgota? ¿Con cuál de todos ese proceso de quebranto meditamos más? ¿En cuál parte meditamos más? Porque vamos a ver lo que sufrió Cristo. Yo voy a hacer una pequeña representación y voy a pedirle a mi hermano Frank que pase adelante. A mí me va tocando. Vamos a hacer de cuenta, porque claro, que Él fue el Señor. Para ver esto a manera real. Cuando leemos las Escrituras lo vemos de una manera, pero lo vemos a manera real. Y el sufrimiento del Señor empezó en Getsemaní. ¿Te puedes poner, Frank, de rodillas, por favor? Él fue al monte a orar en el momento en el cual iba a ser entregado. Dice que fue al monte de los olivos, a Getsemaní. Y si alguien sabe lo que significa Getsemaní, ¿qué significa? Molino de prensa. Ese es uno de los lugares favoritos donde Jesús iba a orar muchas veces. Pero en ese momento en el que Jesús fue a aquel lugar, el que no estaba siendo prensado era el olivo, sino quien estaba siendo prensado era Jesús. Y según dice la Escritura, que lo sabemos bien, dice que Él rogó por 3 veces diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Por 3 veces le rogó al Padre y esa fue la noche en la que el Padre le dijo que no a su Hijo. Y Cristo temblaba de miedo, de pavor, por esa copa que tenía que beber, por ese momento que tenía que padecer. ¿Pero por qué tenía miedo? ¿Tenía miedo por el sufrimiento? ¿Tenía miedo por los golpes? ¿Tenía miedo a los romanos? Tenía miedo porque esa copa era la ira de Dios que iba a ser vertida sobre él. Él sabía por qué era Dios. Ya puedes ponerte de pie, Fran, por favor. Ponete un segundo. Él sabía. Siéntate un segundito, ahora seguimos. Él sabía que tenía que beber de la copa de la ira del Padre. Él sabía lo que era la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado
busca la ira de Dios. ¿No dice eso las Escrituras? Que el que no está bajo la gracia de Dios está bajo la ira de Dios. Y él estaba orando porque sabía que intensamente él tenía que beber de esa copa. Pero ¿cuál fue la diferencia entre ese momento en el cual él estaba en un huerto? Y si nosotros nos ponemos a pensar, todo ese sufrimiento de Cristo vino a consecuencia de una desobediencia, donde, como estábamos viendo ayer en la clase de bautismo, que Adán y Eva desobedecieron a Dios en un huerto. Ellos decidieron en su voluntad no tener en cuenta a Dios, comer del fruto, y quedaron bajo pecado y bajo maldición. Pero como dijo también el pastor ayer, en Génesis 3:15 aparece la primera promesa de redención para cada uno de nosotros. Aleluya. Y cuando Jesús estaba de rodillas en ese huerto, orando y clamando y diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dijo Jesús? Y no la mía. Se restauró la relación que había sido rota en el Getsemaní. En ese momento, cuando Cristo decidió beber de la copa del Padre, comenzaba el sufrimiento de Cristo y comenzaba la liberación tuya y mía. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a ir al paso. Levántate, Fran. Vinieron a buscarlo y a apresarlo. Y su dolor y sufrimiento empezó por un beso. Vino un tal Judas y lo besó. Y dijo, Judas, con un beso me traiciona. Enseguida fue llevado de manera violenta, del brazo, de manera violenta, y se lo llevaron ante el concilio, ante la religión, ante los fariseos, ante los saduceos, y lo interrogaban, y le blasfemaban, y le dijeron, profetiza quién era, y él no dudó, no dijo, él dijo quién era. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿Y qué dice que pasó en las Escrituras? Dice que empezaron a golpearle, que cogieron le vendaron los ojos, le cubrieron el rostro, dice, y le daban de puñetazos, le daban de rodillas, le pegaban, le escupían. Profetiza, profetiza quién te ha pegado, le decía. Y el dolor del sufrimiento por ti y por mí comenzó en Jesús. Le cubrían el rostro, le golpeaban, le flagelaban, ya empezaba su sufrimiento. Sí, Padre. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Claro, evidentemente, como los judíos no podían matarlo porque no tenían esa autoridad, cogieron a Jesús y se lo llevaron ante el imperio romano, ante los gentiles. Lo presentaron ante Pilato, lo pusieron ante él, y Pilato no veía ninguna maldad en él. Pilato no veía que hubiera pasado nada en él. Incluso Pilato tuvo una advertencia de su mujer llamada Claudia, de que le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Su mujer le llamó justo, o sea que sabía quién era. Porque algo grande y malo nos puede pasar. Pero Pilato veía a la gente enardecida que le decían que lo querían matar, que lo querían crucificar y quitárselo del medio. Y Pilato, como para querer aplacar la ira de ellos, lo mandó a azotar. Hizo azotarle. Y allí fue llevado al patio del concilio. Ponte aquí. Dice que Jesús le quitaron todas las vestimentas de arriba y que empezaron a coger ante unos soldados romanos, cuando los romanos eran especialistas en tortura. Ellos habían perfeccionado la tortura. Y empezaron y decidieron flagelarle. Y usaban... Chicos, por favor, vamos a tomarlo en serio. Tomaron un látigo que se llamaba flagellum, que estaba compuesto por pelotas de bronce y por huesos muy afilados. Y lo pusieron ahí sobre Jesús, que estaba atado al poste, y empezaron a azotarle. Y empezaron a darle fuerte. Y empezaron a azotarle, arrancando piel, rompiendo los tendones y arrancándole los trozos de la piel de Cristo. Empezó el sufrimiento
del Señor en ese lugar. Le azotaban. Por la ley tenían que azotarlo 39 veces más una. Le doy un azote, no, por el favor. Y la espalda del Señor quedó al descubierto. ¿Tienes la imagen? Hay una imagen de la espalda de Cristo. El de la espalda sí puede ser primero. Y le empezaron a azotar con violencia, a darle fuerza, a darle con fuerza y arrancarle. Y los tendones eran rotos, su piel arrancada. Y algo parecido a esto quedó su espalda. Algo parecido así quedó su espalda. Por eso, como leyó el pastor, que a mí me sorprendió el texto cuando leyó el Salmo 22, que también estaba. Dice el Salmo 20, no hace falta que quites el texto, lo voy a leer. Dice el Salmo 22, verso, ahora lo voy a buscar, decirle que todos mis huesos pueden verse, dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. La espalda de Cristo quedó abierta por los golpes recibidos por ese látigo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya estaba ensangrentado, porque no solamente lo azotaron por delante, sino que probablemente le soltaron, le giraron y le siguieron dando con ese golpe, arrancándole trozos de piel, arrancándole nervios, rompiéndole todo y recibiendo el golpe del pecado que nosotros merecíamos. No contento con eso, Pilatos lo llevó a Jesús delante del pueblo otra vez y dice, mirad, aquí os lo traigo. ¿Qué queréis que haga con el Jesús llamado el Cristo? Y el pueblo que decía, libéralo, libéralo. ¿Qué dijeron? Crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué queréis que haga con él? Crucifícalo. Y dice la Biblia que como tenían de costumbre soltar a un preso en el tiempo de la Pascua, le presentaron a un criminal, a un verdadero asesino llamado Barrabás. ¿Y qué pasó? El pueblo dice, ¿a qué quieres que os suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? Crucifícale, decía el pueblo, crucifícale, decía, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. ¿Y a quién eligió el pueblo? Al santo y justo que había venido a salvarlos a todos, a ellos y a cada uno de nosotros. Eligieron al asesino. Se quedaron con sus pecados. ¡Wow! ¿Y Cristo qué pasó? Crucifícale. Y Pilato, al ver cómo estaba la situación, y él no se quería molestar mucho porque la turba y el bullicio era grande. Dice que tomó como un recipiente y se lavó las manos, diciendo, haced vosotros y que sea vuestra voluntad. En ese momento Cristo es llevado otra vez al pretorio. Y allí habían, y dicen algunos historiadores, que habrían en ese pretorio unos 400 romanos. Y vieron que él había ahí un condenado a muerte, esperando para ser crucificado. Y dice que se acercaron y empezaron a burlarse de él. ¿Y este quién es? Le decían. ¿Quién es este? Míralo cómo está. Una llaga entera porque estaba abierto de arriba abajo. Por su llaga hemos sido sanos. Aleluya, de los golpes era una llaga completamente arriba, de pies a cabeza. Sí, padre. Y como estos eran expertos en tortura. Y esa era, como dice la Escritura, que esa era la hora y la potestad de las tinieblas. Todos los demonios a través de esas personas vinieron sobre Cristo. Y dice, ¿qué hicieron? Le vieron, ¿y este quién es? Preguntaron. Dice, este dice que es el rey de los judíos. ¡Un rey! Dijeron. Y empezaron a burlarse. Pero si es un rey, tiene que llevar una corona. Y entre los soldados romanos cuenta la historia que dice que le tejieron una corona de espinas. Una corona de espinas. Y dice que ¿qué hicieron? Se la pusieron sobre su cabeza. Así. Y como no se dice, todo rey tiene que tener un báculo. Y cogieron una caña y se la dieron. Y empezaron a decirle, salve rey de los judíos, salve rey de los judíos. Y como si no fuera poco, cogieron la caña y empezaron a pegarle la cabeza, clavando las espinas sobre su cabeza. Y le daban y se burlaban y se burlaban. Y como si eso fuera poco,
Dice que cogieron un manto de color púrpura y se le echaron encima de él, sobre la espada lacerada de Jesús. ¿Alguna vez te han puesto una gasa sobre una herida, sobre una quemadura y te la han arrancado? ¿Has experimentado ese dolor? Imagínate, con la espalda lacerada, con la espalda que era una llaga viva, le ponen eso y al arrancársela, porque no se la quitaron con cuidado, se la arrancaron con violencia. Se la arrancaron haciéndole aún más daño del que ya le habían causado. Y como no eso, llegó el momento de la crucifixión y de ser llevado a un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera, que estaba más o menos a 1 kilómetro de distancia de donde ellos estaban. Y dice que cogieron, no cargó toda la cruz, porque según cuenta la historia, solamente le cargaron la parte horizontal de la cruz, que se le consideraba patíbulum, y pesaba sobre unos 30 kilos. Y lo pusieron sobre la espalda lacerada de Jesús, esos 30 kilos, lo ataron a él de pies y manos, con la corona de espinas, y lo llevaron hacia el monte a crucificarle. Pero también dice la Biblia que él cayó al suelo varias veces. Pero ¿cómo cayó? ¿Cómo frenó el golpe? Si tenía las manos atadas en ese patíbulo. ¿Cómo lo frenó? Con la cara. Las rodillas ensangrentadas. Y la cara frenando con el golpe. Ya habiendo sido golpeado con una caña la cara y las espinas hincadas en su cabeza. Frenó el golpe con su cara. Y fue llevado hacia el Gólgota y allí dice que la Biblia que llegó Jesús allá arriba a la cruz. ¿Y qué pasó? Dice que le arrancaron las ropas. Dice que lo subieron sobre el madero y lo pusieron sobre el suelo. No hace falta, ya te puedes sentar, Fran. Gracias, siéntate por aquí, no estés lejos. Dice que lo pusieron sobre el madero y con unos clavos como más o menos de este tamaño. Empezaron a crucificarle. Pero no como vemos nosotros, que vemos a veces que fueron crucificados sobre... No fue en las manos, no fue aquí. Porque aquí se podía habido desgarrar de la cruz. Fue crucificado en las muñecas. Y dime tú, cuando te has dado un golpe en el codo, ¿lo has notado como que, ostras, qué dolor más feo, qué más feo, más feo? Pues Cristo sobre estos huesos, como eran expertos en crucifixión, pusieron el clavo sobre sus muñecas y comenzaron a crucificarle. ¿Puedes ponerme este micrófono un segundo? Carlos, ¿está funcionando? Perfecto. Quiero que cerréis los ojos por un momento y empecéis a escuchar esto, porque en el Gólgota se empezó a escuchar esto. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos y atiende a esto. Empezó a escucharse, le tomaron la mano derecha, lo pusieron sobre la cruz y empezó a escucharse. Y esa era la significación de amor diciendo Cristo a tu vida, te amo, te amo. Le cogieron el otro brazo y... Aleluya, Padre. Y decía, te amo, Aleluya. te amo. Le cogieron los pies y le pusieron, te amo, decía el Señor. Y después de esto quedó crucificado. Le levantaron sobre el madero, ya podéis abrir vuestros ojos, hermano. Le levantaron sobre el madero y allí quedó expuesto, crucificado, con un dolor terrible, mi hermano. Dicen los médicos y toda la ciencia que es el peor dolor de sufrimiento de un ser humano. Clavado en sus muñecas donde un dolor y un golpe de electricidad brotaba de brazo a brazo y hasta los pies, clavado en la cruz. Y lo crucificaban, y todo crucificado era clavado en una cruz, no para que muriera desangrado, porque el crucificado moría asfixiado. Él estaba crucificado y sujetado de sus brazos y de sus pies, y él para respirar tenía que levantarse
apoyándose sobre los pies crucificados, y para exhalar volvía a bajar, haciéndose daño sobre los brazos de las manos. Y en ese momento la copa de la ira de Dios se derramaba sobre Jesús. Pero Jesús, cuando estaba siendo crucificado, cuando lo estaban clavando, cuando habían estos golpes, decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Oro por sus asesinos. Oro por aquellos que lo crucificaban, mi hermano. Oro por cada uno de nosotros, aún estando en terrible agonía. No pensó en sí mismo, pensó en Él. Y en un momento en lo espiritual, porque esto es en lo espiritual, cuando toda la copa de la ira del Dios vivo estaba siendo derramada sobre Jesús. Ven, un momento, por favor, ponte aquí, con los brazos abiertos. Todo un masacote de nuestros pecados, de tus pecados, de mis pecados. Cristo fue clavado en la cruz por amor por ti, por amor por mí. Todos los pecados vinieron sobre Jesús. Y era tantos pecados que dice que en un momento el Padre se dio la vuelta y le dio la espalda. Toda la Trinidad había habido un orden perfecto en ellos. Y en ese fue el momento en el que estuvieron separados. Y al estar separados, Jesús clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonado por nuestros pecados. Gracias, Fran, siéntate. Abandonados porque Él había cargado todos nuestros pecados, para que nosotros hoy podamos decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El sacrificio de Jesús en la cruz. Él clamó, Él lloró. Y luego, un tiempo más tarde dijo, cuando toda la ira ya había dicho, dijo: consumado es. Ya no hace falta nada más. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Y eso transgrede en el pasado, eso transgrede en el presente y para el futuro. Él cargó con nuestros pecados que hemos hecho antes, Él cargó con nuestros pecados que hacemos ahora, y Él cargó por los pecados que vamos a cometer mañana. Por eso el Espíritu Santo escribió en Romanos y dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en la cruz. Aleluya. Que siendo aún hoy pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él dice que vio la aflicción, Él vio el fruto de la aflicción de su alma, el Padre vio el fruto de la aflicción del alma de Jesús y quedó satisfecho. Pero fue Dios, hermano mío. Fue el que te creó, fue el que me creó, fue el creador del cosmos. Fue aquel que dice que ni los cielos de los cielos puede contener su gloria. El que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Isaías capítulo 53, verso 5, dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Wow. Perdón. Porque es tremendo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El Espíritu Santo hoy nos recuerda las terribles azotes que Jesús sufrió, todo el sufrimiento que Él pasó, para que hoy podamos disfrutar de esta libertad que tenemos. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Él dijo eso para que luego en Pedro el Espíritu Santo escribiera: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, sin dirección, sin guía, sin futuro, sin esperanza. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo
de vuestras almas. Gracias, Señor. Él fue nombrado sumo sacerdote para siempre. Es nuestro sumo sacerdote. Por eso dice en Hebreos que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. Por eso, hermano mío, y ya para ir concluyendo y volviendo otra vez al arrebatamiento de la iglesia, no puede haber arrebatamiento si no tienes en cuenta este sacrificio en la cruz. De volver otra vez a la cruz, de volver al sacrificio de la cruz de Jesús. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, dice, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¡Wow! ¡Qué rebelde el pueblo! El camino. Jesús dijo en Juan 14:6, no hace falta que lo ponga, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de la cruz, del velo vivo y abierto, que hoy permanece la puerta abierta para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Él murió, nos resucitó, nos dio vida y nos dio como promesa y herencia el Espíritu Santo de Dios. Y todas las promesas de Dios. Así que ya para acabar, mi hermano, déjame decirte que el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aleluya. Esto es el todo del hombre. Quiero hacer un llamado en esta hora, mi hermano mío. Quiero hacer un llamado porque a nosotros nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Y la Biblia dice, reconciliados con Dios. Vamos a ponernos de pie, mi amado hermano. Ponte de pie.